Buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la Facultad de Psicología. Esta materia es psicopatología general y hoy hablaremos sobre los trastornos específicos del aprendizaje. Los participantes de las personas que hablarán es Caterina Fonseca, Samantha Merizalde y Lenin Jacome. A continuación les voy a hablar de qué son estos trastornos específicos del aprendizaje. Bueno, hay que tener en cuenta que estos trastornos específicos del aprendizaje van a formar parte de los trastornos del neurodesarrollo. Las personas que presentan este trastorno eh, presentan este trastorno, presentan dificultades que perduran a lo largo de la vida para aprender aptitudes académicas. Estas dificultades se pueden observar, eh, se van a presentar en la escolaridad. Ya sabemos que los trastornos específicos del aprendizaje se asocian a los trastornos del neurodesarrollo porque se cree que son el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Los genes que se asocian con estos trastornos van a afectar al desarrollo del cerebro y cómo el cerebro procesa la información. Los factores ambientales como la exposición, como es la exposición a toxinas, a la falta de estimulación temprana, también pueden contribuir a que se presente este trastorno que acabamos de mencionar. Bueno, son condiciones que afectan a la capacidad de una persona para aprender y procesar y mantener esa información que se ha aprendido, ¿verdad? Como ya se dijo antes, va a presentar dificultades persistentes y pueden verse afectadas en las áreas del aprendizaje, como son en la lectura, en la escritura, en las matemáticas o, como se dice, dislexia, disgrafía y discalculia. Bueno, los trastornos específicos del aprendizaje pueden tener un impacto significativo en la vida de la persona, ya que las personas que presentan este trastorno pueden tener dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros en la escuela, ya que un niño que presenta este tipo de trastorno no es porque no se esfuerce o algo, sino que no se esfuerce en hacer las tareas, en comprender, sino que como hay un problema en una de estas áreas, se le dificulta más que sus compañeros. Y esto puede provocar una ansiedad y una depresión en el niño. Bueno, de manera congruente con la edad y las expectativas del entorno, la comprensión de estos procesos es fundamental para abordar posibles anomalías y garantizar un desarrollo cerebral saludable a lo largo de la vida. Bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar les voy a hablar sobre la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, hay que saber que el cerebro humano está compuesto por dos tipos de tejidos, que es la materia gris y la materia blanca. La materia gris se encuentra en la superficie del cerebro. Sí, se encuentra en la superficie del cerebro y contiene las neuronas, que son las células nerviosas que procesan la información. La materia blanca vuelta se encuentra debajo de la materia gris y contiene los axones, que son las fibras nerviosas que conectan las neuronas entre sí. La materia gris es responsable del procesamiento de la información. Cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas de la materia gris se conectan entre sí, creando nuevas conexiones, nuevas maneras. Esto se conoce como plasticidad neural. La plasticidad neural permite que el cerebro se adapte y cambie en respuestas a las experiencias. Bueno, la materia blanca es responsable de la transmisión de información entre las diferentes partes del cerebro. Los axones de la materia blanca están cubiertos de una capa llamada mielina que ayuda a que la información se pueda transmitir de manera más rápida. Vamos a hablar que, en los trastornos específicos del aprendizaje como la dislexia y la discalculia se observa cambios en la materia gris, cuerpos celulares de las neuronas, y la materia blanca, que son las fibras que transmiten la información. Estos cambios afectan en las áreas claves del cerebro, como la corteza temporal para la dislexia y la corteza parietal para la discalculia. La disminución en el volumen y la conectividad entre estas regiones puede influir en la capacidad de procesar información y aprender.
Estos trastornos pueden deberse a factores genéticos, ambientales o pueden ser una combinación de ambos, claro. La investigación en este campo lleva al desarrollo de nuevas estrategias de intervención para ayudar a las personas con trastornos del aprendizaje a alcanzar su máximo potencial académico. En general, la salud de la materia gris y la materia blanca es crucial para el procesamiento de la información y el aprendizaje efectivo en estos trastornos. Estas diferencias en la estructura y la función de la materia gris y la materia blanca pueden contribuir a las dificultades de aprendizaje que experimentan las personas con trastornos específicos del aprendizaje. Y bueno, en la siguiente imagen les voy a mostrar el cerebro desde que nacemos hasta la vida adulta. Bueno, el cerebro en las primeras etapas del desarrollo cerebral, como lo ilustran en las imágenes, se observa una notable diferencia en las conexiones sinápticas a lo largo de las primeras semanas y el primer año de vida. Al nacer, el cerebro es inmaduro, con pocas conexiones sinápticas, pero a medida que el bebé experimenta y aprende del entorno, se produce un cambio significativo. O sea que va a haber más conexiones sinápticas a lo que el bebé va interactuando, va explorando el mundo, todo lo que le rodea. Bueno, durante el crucial periodo de entre los 0 a 3 años, el cerebro del niño está especialmente receptivo a la formación de conexiones sinápticas, esenciales para su maduración. En estas etapas iniciales, la mielinización de los axones se intensifica, facilitando la creación de interconexiones neurales y la formación de sinapsis más complejas. Las imágenes que aquí, bueno, claramente muestra este proceso con un aumento dramático en las conexiones sinápticas a medida que el niño crece. En este punto, donde se destacan los trastornos del neurodesarrollo, cuando conforme a la edad y las expectativas del entorno, se espera que ciertas habilidades y destrezas se hayan desarrollado, pero no lo hacen de manera adecuada. Aparecen manifestaciones cognitivas y conductuales inapropiadas o inmaduras. Estos fenómenos indican la posibilidad de diversas anomalías estructurales y funcionales en el sistema nervioso que pueden originar trastornos del neurodesarrollo y este trastorno que acabamos de mencionar hace un momento. Durante el desarrollo, se observa que la materia blanca del cerebro, responsable de las conexiones neuronales, experimenta un crecimiento gradual. La falta de crecimiento esperada en esta etapa puede ser un indicador de alteraciones y trastornos. Es crucial comprender que la detención temprana y la intervención adecuada son cruciales para abordar estas condiciones y facilitar un desarrollo cerebral óptimo. En este proceso de formación de conexiones sinápticas y desarrollo cerebral continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia. A medida que el individuo crece, las experiencias y el aprendizaje de su vida cotidiana contribuyen en la complejidad de las redes neuronales. En la adultez, que es ya por alrededor entre los 20 años, el cerebro ha alcanzado un nivel avanzado de organización y estructuración con un número significativo de conexiones formadas. Sin embargo, es importante señalar que la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar, persiste a lo largo de la vida. Esta plasticidad permite aprender nuevas habilidades, adaptarse a entornos cambiantes y recuperarse de lesiones cerebrales. Aún en la adultez, la formación de nuevas conexiones sinápticas y la adaptación del cerebro a nuevas experiencias continúan siendo procesos fundamentales. En resumen de todo esto, desde las primeras semanas de vida hasta la adultez, el desarrollo cerebral implica la formación progresiva de conexiones sinápticas, crucial para la maduración del cerebro. Los trastornos del neurodesarrollo pueden manifestarse cuando estas conexiones no se desarrollan y van a generar trastornos específicos del aprendizaje. Muy bien, ahorita les voy a hablar sobre las causas de las que se pueden dar esto. Conocemos 4, las congénitas, las prenatales, perinatales y postnatales. Vamos primero con las congénitas.
Bueno, las congénitas son aquellas en las que se van a presentar, van a estar presentes desde que está en gestación y pueden incluir en estas alteraciones genéticas. Que dentro de estas, bueno, las alteraciones genéticas son cambios en el ADN que pueden causar problemas de desarrollo. En el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, se han identificado mutaciones en varios genes que se ocasionan con estos trastornos, ¿no? Estos genes están involucrados en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. Por ejemplo, algunos genes controlan la producción de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que permiten las señales neuronales de las neuronas. Bueno, transmiten señales entre las neuronas. Otros genes controlan la estructura y la función de las neuronas. Las mutaciones genéticas que causan trastornos específicos del aprendizaje pueden ser hereditarias o adquiridas. Las mutaciones hereditarias se transmiten de padres a hijos y las mutaciones adquiridas se producen durante la vida de una persona, por ejemplo, como resultado de la exposición a radiación o toxina. Y en esto están las enfermedades cromosómicas también. Bueno, las enfermedades cromosómicas son trastornos que se producen debido a cambios en la estructura o el número de cromosomas. Los cromosomas, bueno, son estructuras en el núcleo de las células que contienen el ADN. Algunas enfermedades cromosómicas tenemos el síndrome de Down, que puede causar también ese trastorno específico del aprendizaje. El síndrome de Down se produce porque cuando una persona tiene 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2, y esto puede causar problemas de desarrollo en el cerebro y en el sistema nervioso. En este mismo tenemos las enfermedades metabólicas, que son trastornos que afectan a la forma en la que el cuerpo produce o utiliza energía. Y algunas de estas enfermedades metabólicas tenemos la fenilcetonuria, ya, que es una condición de tipo metabólica en el cual existe deficiencia de fenilalanina, que es una enzima encargada de la metabolización de grasa. Y cuando existe esta deficiencia, las grasas se comienzan a acumular en ciertas zonas del cerebro, generando así daños en el proceso de desarrollo, lo que puede dañar al cerebro, ¿no? Como siguiente tenemos a los factores prenatales. Bueno, los factores prenatales son aquellos que ocurren durante el embarazo y pueden incluir la exposición a toxina, que son sustancias químicas que pueden ser dañinas para el cuerpo durante el embarazo. Las toxinas pueden atravesar la placenta y llegar al feto, lo que puede causar problemas en el desarrollo, incluyendo los trastornos específicos del aprendizaje. Algunas de estas toxinas que se han relacionado con el aumento del riesgo está el alcohol, que durante el embarazo puede causar un trastorno espectro alcohólico. También está el tabaco, que ya sabemos de por sí que el humo es una sustancia muy dañina y esto puede afectar mucho cuando la mamita está embarazada, ¿verdad? Y las drogas, que también es otra sustancia que puede causar problemas en el desarrollo. Y en este mismo tenemos las infecciones, que pueden ser como las que conocemos la rubiola, que es una infección viral que puede causar problemas de desarrollo en el feto, incluyendo el trastorno específico del aprendizaje. Esto vuelta va a generar limitaciones en el desarrollo neurológico y no hay buenas conexiones neuronales. Ya, también tenemos el citomegalovirus, que es una infección viral común que puede causar problemas de desarrollo en el feto. Esta infección se puede presentar en la vida cotidiana, pero si el niño contrae esto, se va a generar condiciones de limitación en el cerebro neurológico y lo mismo que el anterior, no va a haber buenas conexiones neurales y las células neuronales se van a morir. Y también en este mismo tenemos problemas de salud materna, que son, bueno, que se pueden encontrar en estos como
la diabetes, la hipertensión y el embarazo múltiple. En la diabetes, la diabetes no controlada durante el embarazo puede causar niveles elevados de glucosa en la sangre en la madre. Esto puede dañar el desarrollo del cerebro del bebé y esto puede aumentar aún más el riesgo de poder padecer trastorno específico del aprendizaje. También tenemos la hipertensión. La hipertensión durante el embarazo también puede dañar el desarrollo del bebé, puede causar una disminución del flujo sanguíneo al cerebro del bebé, lo que puede afectar al crecimiento y la función del cerebro. Y tenemos los embarazos múltiples, que son cuando se tiene gemelos o trillizos y por la falta de espacio, también, suelen ser propensos a complicaciones como la prematuridad y el bajo peso al nacer. En el siguiente tenemos los factores perinatales. Bueno, las dificultades en el parto, como la falta de oxígeno o la prematuridad, puede causar daños al cerebro del bebé de varias maneras. Están las dificultades en el parto, ¿verdad? Bueno, la falta de oxígeno puede dañar las células cerebrales del bebé, lo que puede provocar la muerte de las células o la interrupción de su función. La prematuridad puede aumentar el riesgo de daños cerebrales debido a que el cerebro del bebé aún no está completamente desarrollado. Y entonces, en el parto prolongado o complicado puede causar daños al cerebro del bebé debido a la presión ejercida sobre el cráneo. También tenemos las lesiones cerebrales durante el parto. Kat, ¿puedes repetir lo de perinatal? Esa de aquí, esa diapositiva, no se escuchó nada o no sé si fui yo. Perinatales nomás, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a los factores perinatales. Las dificultades en el parto, como la falta de oxígeno o la prematuridad, pueden causar daños al cerebro del bebé de varias maneras. La falta de oxígeno puede dañar las células cerebrales del bebé, lo que puede provocar la muerte de las células o la interrupción de su función. La prematuridad puede aumentar el riesgo de daños cerebrales debido a que el cerebro del bebé aún no está completamente desarrollado. El parto prolongado o complicado puede causar daños en el bebé debido a la presión ejercida sobre el cráneo. También tenemos las lesiones cerebrales durante el parto o el nacimiento. Pueden ser causadas por una variedad de factores como hemorragias cerebrales, hipoxemia o encefalopatía hipóxico, isquémico. Las lesiones que pueden dañar el cerebro del bebé de manera permanente, lo que pueden aumentar estos trastornos específicos del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que en la hipoxia, pues es la falta de oxigenación al cerebro. Un niño que al nacer en esa parte le cortas ya. Ya. Como siguiente tenemos a los factores postnatales. Los factores postnatales son aquellos que ocurren después del nacimiento y aquí van a incluir traumatismos craneales que pueden causar el trastorno específico del aprendizaje. Los traumatismos craneales pueden causar daños en el cerebro, pueden ocurrir como resultado de accidentes o caídas o violencia, ya que imaginemos que el bebé está naciendo, ¿verdad? Y el doctor se le cae. Esto es hay de preocuparse y hacerse ver al bebé, debido a que estos golpes, como recién nace y su cerebro es frágil, puede presentar después alguna discapacidad. Y también hablaremos, pues, que puede dañar la corteza prefrontal, que es una parte del cerebro que es importante para la planificación, la organización y la resolución de problemas. Este daño puede dificultar a las personas con trastornos específicos del aprendizaje a comunicarse, a relacionarse con los demás. Pueden dañar las estructuras del cerebro que son importantes para la comunicación y la relación, con
la interacción social, como la corteza prefrontal, ya nombrado, que son sustancias químicas que transmiten señales. Bueno, también pueden alterar la producción de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que transmiten señales entre las neuronas. En este mismo tenemos las enfermedades cerebrales. ¿Cómo lo son? Bueno, las enfermedades cerebrales son infecciones o inflamaciones del cerebro que pueden ser causadas por algunos virus, bacterias u otros agentes infecciosos. Esto puede causar daño al cerebro, lo que puede afectar al desarrollo de las habilidades del niño. Bueno, y aquí está, por ejemplo, la meningitis, que es una infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Pueden generar una inflamación del cerebro y problemas de desarrollo, en desarrollo cognitivo. Esta inflamación y acumulación de líquido cefalorraquídeo genera en muchas ocasiones crecimiento del cráneo. Y también tenemos ahí mismo la encefalitis, que es una infección del cerebro. Y ambas enfermedades pueden causar daños al cerebro que pueden, en conjunto a la otra, afectar a las habilidades del niño, comunicación e interacción social. En este mismo tenemos los problemas de salud mental. Bueno, los problemas de salud mental son trastornos que afectan el estado de ánimo, el comportamiento o el pensamiento. Pueden ser causados por una combinación de factores genéticos y ambientales, de estilo de vida. Y estos problemas de salud mental pueden empeorar en los síntomas de los trastornos específicos del aprendizaje de varias maneras. La depresión y la ansiedad puede dificultar la comunicación y el poder interactuar con los demás. Las personas que, bueno, con trastornos específicos del aprendizaje pueden tener dificultades para comprender las emociones de los demás y expresarse. También pueden empeorar estas dificultades, la depresión y la ansiedad, lo que puede hacer que sea más difícil para las personas que padecen de ese trastorno. Y se les va a complicar mucho establecer relaciones significativas. Los problemas de salud mental pueden causar otros síntomas que pueden interferir con la vida cotidiana. Por ejemplo, la depresión puede causar problemas para dormir, problemas de atención y dificultad para concentrarse. La ansiedad puede causar problemas de atención y la dificultad para, reiterando eso, ¿no? Concentrarse. Y, o sea, esto puede dificultar mucho a la persona que padece de ese trastorno y las funciones que tienen también en su escuelita, en el trabajo, en su vida cotidiana. Ahora vamos a hablar sobre las causas de un trastorno del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la causa de un trastorno del aprendizaje? Bueno, uno de los principales elementos que se han encontrado es que hay dificultad o alguna alteración en algunas estructuras cerebrales o en algunas conexiones entre estas estructuras. Pero también se ha encontrado que niños que presentan estos trastornos y a partir de resonancias magnéticas, la tomografía axial y de otros estudios, como puede ser el electrocefalograma, que no se encuentra algo anormal. Entonces, a pesar de eso, mantienen estas condiciones de alteración, ¿no? Aún no se tiene bien en claro qué podría estar causando el trastorno. Sin embargo, se han empezado a hacer diferentes investigaciones que hablan de subcategorías o endofenotipos de los trastornos. Esto es un ejemplo. Si hablamos de un trastorno específico del aprendizaje asociado a la lectura, podemos tener uno más relacionado con alteraciones verbales en comparación de uno más relacionado con alteraciones visuales perceptuales. Los endofenotipos, bueno, son de un grupo, de una condición, como en este caso de un trastorno en específico del aprendizaje. Hay subgrupos, entonces tienen características diferentes a pesar de su principal condición, es que no puedan aprender a leer o que no puedan, por ejemplo, aprender a escribir. Lo que les comentaba antes, en el caso de las personas que tienen trastorno específico
del aprendizaje asociado a la lectura, vamos a tener vamos a tener que pueden ellos tener dificultades para segmentar cada uno de los elementos que componen una palabra. Pero otras personas que presentan también trastornos específicos en la lectura van a tener dificultades más bien en el poder tener una buena percepción de cada una de las grafías, es decir, cada uno de los elementos que componen las palabras. Entonces a eso llamamos endofenotipos. De endo, de dentro de un fenómeno que está dentro en las mismas características que pueden estar afectando. En esta imagen que vemos, bueno, entre algunos estudios que se han encontrado, y esta es la de Peterson, que hicieron un metaanálisis, es decir, recopilación de información de diferentes estudios y encontraban algunas regiones asociadas con el trastorno específico asociado a la lectura. Entonces, en gris serían esas bolitas, lo que ven en gris, serían las principales regiones donde se han visto algunas alteraciones estructurales, principalmente aquí en la región temporal parietal o en la región temporal occipital y en la región frontal inferior. Si otro de los dos elementos importantes que tenemos que considerar es que no existe un área específica de la lectura en el cerebro, o sea, no existe un área específica de la lectura, de la escritura, de las matemáticas en el cerebro, sino que son diferentes regiones en el cerebro que convergen. Cada quien tiene un pedacito que tienen que estar haciendo para que se pueda llevar a cabo una función. En este caso, por ejemplo, para la lectura necesitamos primero observar propiamente las letras, entonces como entre esa información a partir de los ojos, como entra esa información a partir de los ojos, esta información llega hasta la retina, de la retina se manda a unas estructuras medias que tenemos en el cerebro, conocido como el tálamo. De ese tálamo pasa a las regiones como son la corteza occipital, que es la parte de atrás donde se procesa la información visual. Y en el cerebro pasa a regiones más específicas como son la región occipital temporal asociada a darle un significado a estas grafías, a eso que estamos observando, pero que también hay otras regiones como el temporal parietal o el giro angular, que es una conversión de lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, miro la letra A, ¿verdad? Y saber que yo tengo que decir A. O sea, a lo que yo me refiero es que tengo que decir el sonido, su fonema. Bueno, ahora de las regiones involucradas tienen que ver con la región frontal inferior o también conocida popularmente como área de Broca. Y está asociado mucho al encadenamiento que tenemos que ir haciendo para el momento de hablar. Entonces, si nosotros vamos siguiendo esta ruta, vemos que cada una de estas áreas está involucrada para el desarrollo, involucrada para el poder producir, digamos, está involucrada para el poder producir propiamente la lectura. Cuando tenemos un texto enfrente de nosotros y todo lo que vemos en diferentes colores, como por ejemplo, en morado, a verde, azul, ese color como rosita, si son diferentes fascículos, es decir, conjunto de axones, que son estas ramificaciones que llegan de una neurona a otra que conectan diferentes regiones y que también se ha visto que hay alguna dificultad en estas conexiones entre áreas y también puede estar explicando algunas dificultades que presentan estos niños. Por eso se habla de endofenotipos, porque va a depender mucho de qué área se encuentra afectada o inclusive, como ya comentamos, puede que los métodos de gabinete, gabinete, o sea, esto de la resonancia magnética, entre otros, no encuentren algo anormal, miren, sino pareciera que son elementos inclusive a nivel molecular que pueden estar afectando o se pueden ver o no se pueden ver a simple vista, ni con estudios de gabinete, pero ahí sí tiene un factor importante en la evaluación neurológica, porque describe cada uno de los componentes cognitivos que tiene este niño, los compuestos conductuales y entonces sabemos qué características presentan
un caso específico y podremos intervenir en este caso, ¿verdad? En la siguiente imagen vamos a ver pues otro estudio, este estudio de una resonancia magnética funcional, comparando a niños con discalculia, es decir, trastornos específicos asociados a las matemáticas, y utilizaron una medida conocida como anisotropía. Lo que hace es calcular cuántas moléculas de agua pasan por los tractos, es decir, el conjunto de axones entre una neurona y entre un conjunto de neuronas y otro conjunto de neuronas. ¿Qué es lo que nos dice esta medida? Bueno, lo que nos dice esta medida nos dice qué tanto se está esparciendo por otros lugares esa agua, y está indicando que no específica, que no son específicos. Y nos dice también qué tan estable se encuentran, es el fascículo, qué tan estable se encuentran, se encuentran interconectados. Ya en este mismo, lo que observamos en morado, ¿sí? En moradas, en estas imágenes, en este corte coronal, se observa una coloración morada que indica una diferencia significativa entre regiones en niños con discalculia en comparación a los niños neumotípicos. Entonces, estas regiones, vemos el corte que va más o menos por el área parietal o el lóbulo parietal, que está asociada con la organización espacial que tenemos tanto de nosotros mismos, es decir, lo que se encuentra en mis brazos, lo que se encuentra en mis brazos, dónde están mis manos, dónde está mi cabeza, dónde se encuentra algún objeto, lo que me rodea. Eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que está asociado mucho con la alteración que el autor conocido como Duan ha denominado como sentido numérico. El sentido numérico es capacidad que nosotros tenemos para poder reconocer dónde hay más o dónde hay menos elementos, y que son los que propician la adquisición posterior de lo que sería la aritmética. Entonces vemos que también hay algunas dificultades en la interconectividad que hay en los cerebros de los niños con discalculia. Esto no es tajante, no es un nivel factorial, no es decir que tiene una afección el primer del lóbulo parietal y va a tener entonces un trastorno del aprendizaje asociado a las matemáticas. Hay correlaciones, más no causalidades. O sea, hay una relación entre esta difusión que veamos en los tractos y el hecho que presentan dificultades en matemáticas, pero no necesariamente tiene que ser una causalidad, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que es multicausal. Ya. Como acabamos de escuchar, los problemas del aprendizaje no se relacionan tanto con la inteligencia en sí, sino son causados por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. En general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Son causados por diferencias en la estructura del cerebro, afectan la forma en que el cerebro procesa la información. Creo que repetí 2 veces, ¿verdad? A ver, dale de nuevo dale de nuevo, recordamos Ya. esta parte. Como acabamos de escuchar, los problemas del aprendizaje son causados por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. En general, esas diferencias están presentes desde el nacimiento y con eso nos puede servir a diferenciarlas de la discapacidad intelectual en sí. ¿Cómo las podemos diferenciar? En sí no hay una diferencia específica o que sea muy significativa entre una diferencia la entre un problema de aprendizaje y un trastorno específico del aprendizaje. Pero para eso nos va a ayudar a usar el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y debemos usar su edición más actual,
En este caso sería la quinta edición. Aquí nos dice que tiene el código 315.00. Nos dice que los trastornos específicos del aprendizaje afectan a la adquisición y el uso de habilidades académicas. Estos trastornos persisten a lo largo del tiempo y a menudo se diagnostican durante los años de educación formal. La palabra específico se refiere a una área del aprendizaje como el lenguaje, la lectura o las matemáticas. Bien. También nos dice que los trastornos son un grupo de trastornos neurodevelopmentales, que es el grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Se manifiestan normalmente de manera temprana en el desarrollo, puede ser a los 5 años, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Debe cumplir una serie de criterios para diagnosticarlo, y es muy probable que afecten a 1 de cada 10 niños. No, déjale nomás. O sea, te voy a repetir esta parte. Ya. También nos dice que son un grupo de trastornos neurodevelopmentales, que son el grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo. Se manifiestan normalmente de manera temprana en el desarrollo y son problemas de aprendizaje que afectan a 1 de cada 10 niños en la edad escolar. Pueden ser detectados a los pequeños a partir de los 5 años, pero debe ser antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit del desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Debe cumplir una serie de criterios para diagnosticarlo. Ahí sí, ya. Criterio A. Es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciando por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. El síntoma 1 va a ser lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Por ejemplo, el niño empieza a leer palabras sueltas en voz alta, incorrectamente o con lentitud y vacilación. Con frecuencia adivina palabras o tiene dificultad para expresar bien las palabras. 2. Tendremos la dificultad para comprender el significado de lo que lee. El niño puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que está leyendo. Vamos a ver las dificultades ortográficas. Por ejemplo, puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. 4. Dificultades con la expresión escrita. Por ejemplo, hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración. Organiza mal el párrafo, la expresión escrita de ideas no es clara. Vamos a encontrar dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, comprende mal los números, su magnitud, sus relaciones. Cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales. Se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos. Y por último, tenemos dificultades con el razonamiento matemático. Por ejemplo, tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos. En el criterio B, nos va a decir que las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. Estas interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral o con actividades de la vida cotidiana que se confirman con medidas o pruebas estandarizadas, administradas individualmente. Una evaluación clínica integral será muy necesaria para poder verificar con estas medidas estandarizadas si es que el niño tiene o no tiene una deficiencia. Se puede evaluar a individuos de 17 y más años y la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. Como criterio C, tenemos las dificultades de aprendizaje.
Comienzan en la edad escolar, pero no pueden manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Por ejemplo, en exámenes programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas. Criterio D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Se debe especificar todas las áreas académicas y subactitudes alteradas. Cuando más de una área está alterada, cada una de ellas se codificará individualmente, de acuerdo con los siguientes especificadores. Te voy a volver a repetir esa. Ya. Se debe especificar todas las áreas académicas y subaptitudes alteradas, cuando más de una área está alterada. Cada una de ellas se codificará individualmente de acuerdo con los siguientes especificadores. Lo vamos a poner en el test 1500 F81.0 con dificultades en la lectura cuando veamos dificultades en la precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. A este término a este código lo vamos a llamar dislexia, que es el término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Pero cuando utilizamos este término dislexia para especificar este patrón de dificultades, debemos especificar cualquier dificultad adicional que pueda tener el niño, como dificultades de comprensión de la lectura o de razonamiento matemático. Cuando lo vamos a codificar con el 315.1 o F81.2, va a ser cuando veamos dificultad matemática. Va a ser dificultad en el sentido de los números, en la memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido razonamiento matemático correcto. A esto lo vamos a conocer como la discalculia, que es el término alternativo utilizado para referirse a este patrón de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica y el aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Debemos tomar en cuenta que si se utiliza este término discalculia para especificar este patrón particular de dificultades con matemáticas, es muy importante especificar dificultades del razonamiento matemático o del razonamiento correcto de las palabras que se pueden presentar adicionalmente. También lo podemos codificar como 315.2 o F81.81, que sería con dificultad en la expresión escrita, también conocido como disgrafía, que sería cuando existe... Oye, está mal mi diapositiva. Bueno, ahí, repito. También lo podemos codificar con el 315.2 o F81.81, con dificultad en la expresión escrita, disgrafía o corrección ortográfica. Ay, no, es que está mal mi diapositiva. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pausemos. Acuérdense. Está rara mi diapositiva. Puedes Pon salirte pausa. y volverte a meter en esa a ver si no se cargó. No, salirte esa. Regresar al anterior. No, ya déjala ahí nomás. Algo le pasó. ¿Cómo algo le Ábrele, pasó? ábrele. Hoy di para escribir y... Ahí está. Si ve, está rara. A ver, ahí ¿Por qué ábrele. está raro? ¿Por qué está raro? Ya, después le vemos en la grabación para que veas que estaba rara. A mí me pareció normal. Ya. Bueno, Para codificar, ya estoy con no. Ya. Para codificarlo con el 315.2 o F81.81 con dificultad en la expresión escrita, usaremos el término disgrafía, que sería la corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad o organización de la expresión escrita que necesite el niño,
relacionado con la disgrafía. Ay, salte de nuevo, no salte de nuevo y quítale la N porque eso sí se va a quedar grabado. En anterior, ahí hay una N de más. Ay, ya, ahora sí, déjame repetir de nuevo. Ya, ya. Para codificarlo con el 315.2 o F81.81 con dificultad en la expresión escrita, podríamos utilizar el término disgrafía, porque el niño va a necesitar una corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad o organización de la expresión escrita, ya que eso está relacionado con esa disgrafía. Ya. Tenemos que tomar en cuenta que en la etapa escolar los signos y los síntomas se hacen más evidentes, ya que los padres tienden a comparar el rendimiento de sus hijos con el de sus compañeros. Pero muchos niños tienen problemas para leer, escribir o realizar otras tareas relacionadas con el aprendizaje en algún momento. Y esto no significa que tengan un trastorno del aprendizaje específico. Varios signos no desaparecen, pero pueden mejorar con el tiempo. Signos y síntomas que evidencian los profesores. Aquí podemos ver que en los signos van a haber problemas de lectura o escritura, problemas con las matemáticas, mala memoria, problemas para prestar atención, problemas para seguir instrucciones, torpeza, problemas para decir la hora, problemas para mantenerse organizado, dificultad para distinguir entre derecha e izquierda en los niños. Y los síntomas puede ser que estos niños también actúen sin pensar realmente en los posibles resultados, o sea, impulsivamente portarse mal o de forma inadecuada en situaciones escolares o sociales que lo requieren, dificultad para mantenerse enfocado y por ende distraerse con mucha facilidad, dificultad para decir una palabra correctamente en voz alta o para expresar los pensamientos, problemas con el rendimiento escolar de una semana a otra o de un día a otro, hablar como un niño más pequeño al usar frases cortas y simples o omitir palabras en oraciones, dificultades para escuchar, problemas relacionados con cambios en horarios o situaciones y problemas para entender palabras o conceptos en el individuo. Los signos y los síntomas de los trastornos específicos del aprendizaje pueden variar según el tipo de trastorno con el que especifiquemos y la edad del niño, y no todos los niños van a experimentar los mismos problemas. Además, los signos de discapacidad del aprendizaje no son suficientes para diagnosticar un trastorno del aprendizaje específico por sí solos. Solo un profesional puede realizar un diagnóstico considerando los signos específicos de cada tipo de trastorno específico de aprendizaje. Por ejemplo, el psicólogo va a ver si es que es dislexia, discalculia o disgrafía, o si están relacionadas entre ambas. Cuando se evalúa a niños que aprenden un segundo idioma, es importante considerar si esos signos podrían estar relacionados con la adquisición de este nuevo idioma, porque van a haber diferencias lingüísticas como dialectos regionales o variaciones específicas en la lengua que se deben tomar en cuenta. Se debe especificar la gravedad actual. Si es leve, debe ser porque hay algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en una o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar. Cuando es moderado, las dificultades son notables, porque en las aptitudes del aprendizaje en una o más áreas de manera que el individuo tiene voy a decir otra vez. Cuando es moderado, significa que hay dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos periodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda, al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa, para realizar las actividades de una forma correcta y eficaz. Cuando es grave, las dificultades son severas y afecta a varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene muy pocas probabilidades de
aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e intensiva, individualizada y especializada durante la mayor parte del tiempo en la edad escolar, incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa o en la escuela o el lugar de trabajo. Pero se puede evidenciar claramente que el individuo puede ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Procedimientos de registro. Aquí podemos ver que se registrará cada una de las áreas académicas y subactitudes afectadas del trastorno del aprendizaje específico debido a los requisitos de codificación, y se codificarán por separado las dificultades en la lectura, la expresión escrita y las matemáticas, junto con sus deficiencias correspondientes de subaptitudes. Por ejemplo, vamos a ver que el 315.00 o F81.0 será para especificar con dificultades en la lectura. El F81.2 o 315.1 será para con dificultad matemática. Y el 315.2 F81.81 será con dificultad en la expresión escrita. Espérate, falta el 315, el 3, Lenin, aquí, en antes del 15.2, sí, ahí falta el 3. Date poniendo. No, no, el 3 antes del 15. Ya, date borrando esos dos puntos después de lo de en la lectura también, por favor. ¿Cómo no lesbianas? En el principio ¿En dónde? la parte Después de lectura, hay dos puntitos. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ni yo lo vi. Ya. A ver, por ejemplo, vamos a ver que se va a codificar 315.00 F81.0 cuando es con dificultades en la lectura. El 315.1 o F81.2 cuando es con dificultad matemática. Y el 315.2 F81.81 con dificultad en la expresión escrita. Aquí podemos ver que las dificultades en la lectura, dislexia, dificultades en la expresión escrita, que es la disgrafía, y las dificultades matemáticas y discalculia, tiene una parte específica que se debe codificar. ya, si me veo. Ya, como antes mencionado, vamos ahora a ver en qué áreas, en qué regiones del cerebro se encuentran estas partes afectadas, ¿verdad? En el caso de la lectura o la dislexia, vamos a encontrar que en la corteza visual, que es una región del cerebro que procesa la información visual, las personas con dislexia pueden tener dificultades para procesar la información visual, lo que puede dificultarles la identificación de letras y palabras. También vamos a tener en el lóbulo temporal. Es una región del cerebro que está involucrada en el procesamiento del lenguaje. O sea, que las personas con dislexia pueden tener dificultad para procesar el lenguaje, lo que puede dificultarles la comprensión del significado de las palabras. También ahí mismo, en la dislexia, vamos a tener al cerebelo, que es una región, bueno, una región del cerebro que está involucrada en la coordinación de movimientos y el aprendizaje motor. Entonces aquí pueden tener dificultades para coordinar sus movimientos oculares que pueden dificultarles la lectura fluida. Entonces, la dislexia se asocia con diferencias en la conectividad entre estas áreas del cerebro. Las personas con dislexia pueden tener conexiones más débiles entre las áreas del cerebro que están involucradas en la lectura. Estas conexiones débiles pueden dificultar la comunicación entre estas áreas, lo que puede causar los problemas para leer. Y ahí mismo tenemos la expresión escrita. Bueno, la disgrafía, en la cual nos encontramos con la corteza motora, que es una región del cerebro que controla los movimientos, el movimiento muscular. Las personas que tienen disgrafía pueden tener dificultades a la hora de controlar los músculos de sus manos y sus dedos, lo que puede dificultarles hacer la formación de letras, trazar líneas, ¿verdad? Entonces también tenemos aquí al lóbulo parietal,
que es una región del cerebro involucrada en la percepción espacial. Las personas con disgrafía pueden tener dificultades para percibir la orientación espacial de las letras y las palabras, lo que puede dificultarles poder escribir con precisión. Y el cerebelo, también lo tenemos aquí, que ya sabemos que es una región del cerebro que está involucrada en la coordinación del movimiento y el aprendizaje motor. Las personas que tienen disgrafía pueden tener dificultades para coordinar los movimientos musculares y se les va a dificultar poder escribir con fluidez. Bueno, y en esto también tenemos a las matemáticas o discalculia, como se le conoce, ¿verdad? Vamos a tener aquí al lóbulo temporal, que es la región del cerebro que está involucrada en el procesamiento del lenguaje, la percepción espacial y la coordinación del movimiento. Quien tiene discalculia puede tener dificultades en estas áreas, lo cual puede dificultar comprender los conceptos matemáticos o realizar operaciones matemáticas. También tenemos al lóbulo frontal, que ya sabemos que es una región del cerebro que está involucrada en el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas. Quien tiene discalculia puede tener dificultades para comprender conceptos matemáticos y, bueno, también lo mismo de antes, operaciones matemáticas. Se le va a dificultar mucho poder realizar, poder procesar, poder entender estos conceptos matemáticos. Y el cerebelo, ya sabemos que está involucrada en la coordinación del movimiento y el aprendizaje motor, lo cual puede dificultar realizar operaciones matemáticas que requieren de coordinación motora, como calcular mentalmente o resolver problemas matemáticos que involucran números grandes. Ya, y bueno, en esto también es importante señalar que además de estas tres categorías principales, aparece una que puede afectar el aprendizaje de una persona, por ejemplo, la dispraxia, que es un trastorno del desarrollo que afecta la capacidad de planear y realizar movimientos voluntarios. Las personas que tienen dispraxia pueden tener dificultades para realizar tareas motoras, por ejemplo, más complejas, o sea, por ejemplo, atarse los cordones, comer, escribir o jugar algún deporte. Y las partes que vemos aquí del cerebro es el cerebelo, que es una región del cerebro que está involucrada en la coordinación del movimiento y el aprendizaje motor. Quien tenga dispraxia, bueno, va a tener dificultades en poder realizar movimientos complejos y coordinados. También tenemos al lóbulo frontal, que está involucrada en el control motor, el razonamiento y la planificación. Las personas con dispraxia pueden tener dificultades en esta área, lo cual les puede dificultar planificar y realizar movimientos un poquito más complejos. Entonces, también, y por último, tenemos el lóbulo parietal, en esta de la dispraxia, que es una región del cerebro que está involucrada en la percepción espacial y coordinación del movimiento. Quien tenga dispraxia va a tener dificultades para comprender la orientación espacial y coordinar sus movimientos. En particular, la dispraxia se asocia a diferencias en la conectividad entre las áreas del cerebro, lo que las personas que tienen esto va a tener igualmente conexiones más débiles, se puede dificultar la comunicación entre estas áreas, lo que va a ocasionar los problemas ya antes dichos de movimientos complejos, ¿verdad? Y unos ejemplitos pequeños entre todas estas que acabamos de nombrar, estamos que la dislexia, la persona con dislexia se le va a dificultar el leer la palabra como por ejemplo decir casa, perro, o una persona con disgrafía que va a tener dificultades para formar las letras B o D. También tenemos a las personas con discalculia que va a tener dificultades para entender el concepto de más o menos. O sea, se le va a dificultar entre más o menos, se puede confundir un poco, ¿no? Y la dispraxia, que puede tener dificultades como atarse los cordones o vestirse. Bueno, con todo esto dicho, hay que tener en cuenta que las características de los trastornos específicos del aprendizaje pueden variar de una persona a otra. O sea, las personas que tienen trastornos específicos del aprendizaje pueden tener una combinación de estas dificultades o simplemente solo alguna de ellas.
Vamos a continuar con las disfunciones de cada una de las áreas del neurodesarrollo que pueden estar ubicadas en las categorías del DSM-5 y que quedan presentes en las diferentes áreas. Como nos podemos ver, aquí tenemos el TN, que es bueno, de trastornos. Repite, Sammy. Bueno, aquí tenemos las disfunciones de cada una de las áreas del neurodesarrollo que pueden ubicarse en la categorización del DSM-5 que que quedan representadas en lo que es la inteligencia, comunicación, atención, motricidad, trastornos específicos del aprendizaje, interacción social. ¿Cuáles estas cada una en el DSM-5 están ubicadas de diferentes maneras? En la inteligencia se le conoce como el TDI o RGD. En la comunicación tenemos como el retraso del lenguaje o habla o TDL. En la atención tenemos el TDAH. En la motricidad tenemos la coordinación o TICS. En el trastorno específico del aprendizaje tenemos lo que es la dislexia, la disortografía y la discalculia. Y la interacción social que es el TA. Bueno, en las manifestaciones que podemos ver es la dificultad para deletrear y el manejo mental de los sonidos de las palabras, la dificultad en las rimas y mantener el orden secuencial de las palabras posibílicas. Un ejemplo sería película y les diría como peculia. También tenemos la dificultad para nombrar colores, letras, números, por ejemplo, la dificultad con los vocablos. También tenemos la dificultad para aprender el sonido de las letras. Esto corresponde a lo que son fonemas y los grafemas. Aquí el niño tiene dificultad para repetir o escribir de manera adecuada la palabra que se le da. También tenemos la escritura con errores ortográficos naturales y arbitrarios. Aquí podemos ver al niño que puede confundirse con como la B con la V, la J con la G, la H, que algunas veces casi la mayoría se confunden. También tenemos la lectura con muchos errores, especialmente en las mecánicas. También la dificultad para memorizar secuencias verbales como los días de la semana, los meses, años o hasta el alfabeto. También la dificultad en manipular fonemas como contar, omitir, añadir y buscar, entre otros. En esta imagen tenemos cómo podría ser desde el área visual al girus angular, al circus funcional, que cómo se le va deletreando y es la error de lo que sería el grafema o también lo del fonema. También tenemos los trastornos específicos del aprendizaje, que dado a un estudio de manera global, se estima que una prevalencia aproximadamente del 10%, del 5 o 20% de la población escolar la puede sufrir. En un estudio que se realizó en España por VOCR, en Cataluña con una muestra de 7,000 personas, alumnos de 5 a 17 años, se detectó una prevalencia de trastornos del neurodesarrollo del 18,3%, con un 9,92 de trastornos por déficit de atención con hiperactividad del TDAH y un 10% de la dislexia. Bueno, tenemos lo que es la dislexia. La dislexia se caracteriza por una dificultad de la lectura persistente que no puede explicarse por déficits sensoriales, dificultad cognitivas, falta de motivación o falta de instrucción en la lectura. La dislexia se puede manifestar por diferentes razones: retraso en la producción del lenguaje, la dificultad de articulación del habla, la dificultad para recordar los nombres de letras, números y colores, la dificultad con problemas verbales o pensar en de las habilidades normales para el cálculo matemático. Pero bueno, el del cálculo matemático se ve más en lo que es la cal- calculalia. Bueno.
Aquí tenemos en la imagen dónde se presenta lo que es la dislexia, en qué áreas se ven afectadas. También tenemos los falsos mitos sobre la dislexia, que se pueden dar con que algunos profesores o se ha visto que dicen que tienen dislexia. Bueno, los pediatras deben también informarse y a las familias de los procedimientos que tienen evidencia científica para que los niños reciban el tratamiento reeducativo y de manera precoz y que no aparezca frustraciones en las expectativas. Bueno, en los falsos testimonios también pueden verse hallado con los problemas visuales. Si el niño tiene problemas visuales, tienen que y se deben corregir, pero no le producirán dislexia ni otras dificultades del aprendizaje. También tenemos la lateralidad cruzada que no corresponde a ninguna entidad clínica conocida o aceptación por la comunidad científica. El 30% de la población tiene dominación del ojo derecho y es zurda o al revés. Aquí no se puede, porque no puede identificar la vista del ojo izquierdo con el ojo derecho, no significa que posiblemente el niño pueda tener dislexia. También la dislexia y no puede ser muy creativa. La dislexia puede ocurrir en todo el rango de las capacidades intelectuales. Esto también, no porque un niño que tenga dislexia debe de ser creativo, debe de tener algún otro tipo, sino que esto se da en diferentes áreas y en diferentes capacidades intelectuales. También tenemos los tipos de dislexia. La dislexia adquirida, que es aquella que aparece tras una lesión cerebral concreta, que esto puede ser ocasionado por algún accidente, alguna parte afectada del cerebro. Aquí también se ve afectada en lo que es en los recién nacidos en el test Apgar, que cuando el doctor les trata de hacer el test Apgar, se les puede caer y pueden desarrollar una déficit cognitiva y pueden desarrollar dislexia o otras variedades de lo que son trastornos en el aprendizaje. También tenemos la dislexia evolutiva, que es aquella en la que no existe ninguna lección específica. Aquí el niño aprende o se ve relacionado mediante el ambiente y puede ser aprendida. Esta no tiene ninguna raíz patológica. Esto se fue evolucionando y puede ir adquiriéndola. Tenemos lo que es la dislexia superficial. Consiste en el mal funcionamiento de la ruta léxica, es decir, accede al significado por medio de la representación gráfica. En su defecto, las personas leen utilizando la ruta fonológica. Tienen dificultad para leer palabras irregulares. Como un ejemplo, podemos ver en las palabras de inglés, pero no les cuesta leer las regulares. Cometen errores de omisión, situación o adición de letras y confunden palabras homófonas o cuanto más larga sea una palabra o más disminuye la velocidad lectora. Aquí tenemos una persona que no es disléxica y una persona que es disléxica, cómo las personas la interpretan. Puede aquí ser como el texto legible y de fácil entendimiento y el disléxico entiende como TFF, legible y de fácil entendimiento. Entendimiento, que pueden ser así adquiridas como en el inglés o pueden ser agregadas, pero es legible para el de que tiene dislexia. También tenemos la dislexia fonológica o indirecta, que es el mal funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, acceder al significado a través de los sonidos. Las personas con este tipo de dislexia tienen dificultad para leer sin sentido. Palabras, hacen una lectura visual y deducen el significado. En vez de leer, los errores más comunes son las paralexias visuales, cambio de letras, podré por padre, y las paralexias derivadas que cambian fonemas, como en particular aquí tenemos el ejemplo de la maestra que dice procurar y la niña dice por curar. Aquí podemos ver lo que es la dislexia fonológica indirecta. También tenemos la dislexia mixta o profunda. Se caracteriza por
alteración en ambas vías, se observa una lectura con errores cuya comprensión mejora cuando lee en silencio y experimentan dificultad para leer tanto pseudo palabras como palabras regulares y que cometen errores semánticos. Comparte la idea y vemos si es que no se escucha, si no ya le pongo yo. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo sobre la dislexia en un video que fue grabado. No, creo que yo lo comparto. Ponle pausa. Ya. Dejo de compartir. Sí, ahorita, pero repite. No, primero No, o sea, repite lo que primero No, repite lo no, que decías de ahora les voy a no compartir repito, el pero video. ya cuando pongas no, el no, video. repite cuando tú vayas a compartir, pues, Sammy. Ajá. Ajá. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos para que entiendan mejor qué es la dislexia o para que puedan observar qué es la dislexia, algo Sí, así. sí, pero tienes que compartir Lo primero tú compartí, la pantalla para que se ponga play, pues. obvio. Ah, yo decía que se grabe igual así como con él y luego yo ponía el video acá y le editábamos eso. Ya comparto, espérate. ¿No? ¿Qué te dijo el anterior? Está en la 40, sí, no. Ya estoy yendo, ya estoy yendo. A ver. Ay, me pasé. Ah, Está en la Ay, Dios mío, 50. ya En la me di ahí. 48 está en la ey, 48. ya. A ver, voy a poner presentar. Ya. Ay, carajo. Perdón. A ver, ponte, Lenny. Dile, dile. Ya veo. Bueno, ahorita les voy a presentar cómo sería mediante un video la dislexia. ¿Cómo vienen todos sus ánimos para hoy? Bien, ya. Verán, vamos a comenzar con un dictado. Quiero que saquen sus hojas y sus esferas. Ya. A ver, vamos a comenzar. Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Ya terminé. Ya, esperamos a tu compañera Diana que aún no terminó. Profe, como dijo, taza, casa. Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Por la tarde. Ya. A ver, Diana, ayúdame leyendo lo que escribiste. Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. No, Diana, está mal. Verás, vamos a dejar que tu compañera nos lea su dictado, ¿ya? Ya. Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Entonces ahora vamos a hacer el dictado de palabras, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos empezar? Sí. Ya. Escuchen con atención. Primera palabra, lápiz. Limón. Educación. Cielo. Y la última, restaurante.
I, educación. Y celo. Ya. Y restaurante. Ya. Bueno, estos fueron unos ejemplos de lo que se podría decir de la dislexia, la disgrafia y, ¿cómo se llama? Las dos. Eh, bueno, continuando, vamos a seguir con lo que es a mí, lo que es la disgrafia y la disortografía. Espera, creo Eh, que mejor le vuelves a compartir tú porque como yo estoy grabando ya no se ve nada. listo, listo. Ya y si dices, continuando con, Ya, sí, ya, ya. Oye, ¿qué fue eso de con la disgrafia, disortografia o ambas? Es que son ambas, si te diste cuenta. dislexia, disquía. No Tú como dices, a ver, Ya, ¿tú cuántos entonces, años? Oye, Lenin, tiene manda. que demorarte unos 25 minutos ahorita. Ya, dale, dale. Dije que Bueno, hable, a ver, dale ya, chito, callémonos. cierra como estás hablando para el ya. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es la disgrafía y la disortografía. Bueno, una persona con disgrafía tiene una letra indescifrable tanto en el trazo y de la grafía como en la composición de la escritura. Aquí el niño no puede escribir de manera coherente, tiene fallos en su trazo o en la forma de escritura. Una persona con disortografía puede escribir de manera legible, pero comete numerosos errores ortográficos. Aquí el niño se le puede entender la escritura, pero tiene muchos errores a la manera de escribir cualquier tipo de palabra. Aquí tenemos en este cerebro los diferentes tipos en donde se puede encontrar lo que es los tipos de trastornos. Tenemos en lo que es el temporal la disgrafia, en el parietal lo que es la disortografía. Y aquí tenemos otros tipos de trastornos ubicados. También tenemos un ejemplo de la disgrafia, cómo se presenta en niños. Ya deja de compartir. Güey, Ya. Tu. Ahí está. Uy, ¿qué es esto de que se... Ya, vamos. March! Left, 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 right, left. ईशान क्या कर रहे हो? Guard! Halt! मार्चिंग कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है, पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी. आउट! निकल यहाँ से. Forward! March! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why? Why can't you? Idiot! Why can't you?
Bueno, continuando, vemos cómo tiene dificultad el niño en lo que es la escritura y cómo el niño interpreta la escritura y cómo la dislexia se ve afectada en su vida diaria. También cómo podemos ver que la falta de rigurosidad ante estos casos sobre el trastorno específico del aprendizaje puede verse afectado en los niños y al momento de los profesores, al no conocer este tipo de problemas, pueden verse afectado en lo que es la educación y el bienestar del niño. Tenemos lo que es la discalculia. La discalculia es un fenómeno de dificultad. La realización de matemáticas y tareas que impliquen matemáticas no es tan conocida ni tan comprendida como dislexia, pero eh, es una parte también fundamental porque aquí también pueden ver variaciones de representaciones que el niño se le dificulta aprender lo que es matemática simple. No es porque el niño no pueda o no sepa o no quiera aprender, sino que tiene una dificultad y necesita un aprendizaje con mayor apoyo y que le ayuden a entender de manera eficiente. Aquí en esta imagen tenemos la región donde se puede ver ubicada lo que es la discalculia. También tenemos que las perforaciones temporales, subcoordinaciones, los ganglios basales del cerebro y otras regiones con alteraciones. También tenemos el surco intraparietal y las zonas adyacentes, que es la alteración en la región inferior del lóbulo parietal. Les presento un video donde se va a ver la discalculia y la disgrafia y cómo se presenta. Take one and pass the rest. Here. बिंदास कैप्टन निशान मिशन इम्पॉसिबल पे निकला उसका मिशन सूरज से तीसरे प्लेनेट अर्थ को खींचकर सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में इंटू कर देना है 3 into 9 बीप 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 निशान की हिमालय पकड़ को पिघला देगा बचा लियो हाय जुपिटर हाय सैटर्न हैविंग फन बाय अब 3-9 में इंटू होने जा रहा है Pluto is destroyed! वो planet ही नहीं रहा ढूंढ लिया विंदास का निशान ने जवाब ढूंढ लिया 3 into 9 का जवाब है 3 Time up. ईशान कैसा था टेस्ट बिंदास
Bueno, en este video, a ver. Bueno, en este video podemos ver cómo el niño con discalculia ve los números y cómo se le hace problema lo que es la adquisición matemática y la disgrafia, en cómo escribe el número, el problemas para poder escribirlo correctamente. También tenemos la tabla de manifestaciones de la discalculia en la etapa escolar con las que nos podemos encontrar. ¿Cuál sería en la educación infantil, la educación primaria y educación secundaria? Que en la educación infantil no saben clasificar objetos por su característica, no entienden conceptos como más que o menos que, tienen dificultad para ordenar elementos por su tamaño, faltan en la correspondencia 1 a 1, les cuesta contar hasta el 10 o copiar números arábicos. En la educación primaria tienen una fallan la aritmética básica, tienen poca noción de cantidad, también tienen una incoherencia de ejecución de ejercicios aritméticos, tienen la falta de la habilidad para contar, incapacidad para saber la hora, la dificultad para resolver problemas de matemáticas, pocas habilidades para medir, reagrupar y estimar soluciones, poca automatización de hechos aritméticos básicos, el uso incorrecto de signos, olvidar el portante o la mala ubicación de los dígitos. También tenemos en la educación secundaria que no utilizan los números en la vida cotidiana, también cometen errores en cálculos sencillos como lo que sería 3 más 9. También necesitan la calculadora para resolver operaciones sencillas. También no tienen automatizados hechos aritméticos, también tienen una poca estrategia en la resolución de problemas de matemáticas y no saben utilizar la estigmatización. Tenemos lo que son antecedentes personales. Aquí también se puede dar en lo que es en el embarazo, cuál es el control fetal, la edad de la madre, tóxicos como lo que sería el alcohol, las drogas o el tabaco, y el retraso del crecimiento intrauterino o CIR. Tenemos también en lo que es el periodo neonatal, que son gemelos, tipos de parto, Apgar, el Apgar, la prematuridad e ingreso, también los ingresos y enfermedades posteriores como accidentes, malos tratos, abusos, enfermedades crónicas u otros que pueden influir en la capacidad del TA o presencia de patologías somatoprecoz. También tenemos lo que es los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares lo que se puede ver si es que en algún familiar puede tener un retraso mental o alguien que haya nacido con autismo o tenga TDAH, enfermedades genéticas, problemas del aprendizaje, trastornos del habla y del lenguaje, epilepsia, trastornos metabólicos, problemas de salud mental, síndromes de malformativos, sordera familiar directa, rasgos dismórficos. También hay que recordar que una alteración genética puede manifestarse como diferentes TNDs. También tenemos lo que es el historial médico o el historial familiar, que es el número de hermanos, cuidadores, situación familiar y estilo parental en cómo se haya desarrollado el niño. Dato curioso, en la infancia y la adolescencia son las edades más receptivas para las intervenciones preventivas, especialmente para formaciones, coincidencias individuales, así como de los conocimientos y capacidades y motivaciones para la adquisición de hábitos. Bueno, en las prevenciones es importante conocer los factores de vulnerabilidades. Es imprescindible para tomar medidas porque la prevención es fundamental, tanto que en la infancia como en la adolescencia, de los trastornos específicos del aprendizaje. Tenemos diferentes tipos de prevenciones ante esto que vendría del
de la A hasta la H. En el primero tenemos de disponer de medios humanos y técnicos para la detección de los trastornos, como garantía para mejorar el rendimiento escolar. También como otra intervención sería la intervención prioritaria. En el punto C sería la coordinación y la coherencia de programas y equipos. En el punto D, la acción y la articulación de las instituciones implicadas de la educación y la salud. En el punto E sería la evaluación y la coordinación de recursos escolares y sociales para evitar la repetición de curso, que algunas veces, rara vez, dan buenos resultados de repetir los cursos. También en el punto F, que sería programas de educación para la salud integral y la prevención en los centros escolares. En el G, la atención y la educación individualizada de cada programa. En el H sería la información y la educación y la prevención son claves para conseguir un futuro saludable para los que sufren un trastorno específico del aprendizaje. También esto también se vería también de que los profesores conozcan sobre los diferentes tipos de trastornos específicos que se dan en lo que es en el aprendizaje de cada niño, porque algunas veces los profesores cometen muchos errores y piensan que tienen un coeficiente intelectual muy bajo y que el niño no comprende, no entiende y necesitan un tipo de aclaración o algún tipo de recurso que sea más amigable que para que el niño pueda entender. Como siguiente, les vamos a poner un video sobre el TDA, de la dislexia, la disgrafia y la disortografía, que les va a explicar de manera más específica lo que hemos acabado de explicar. Los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué son y cómo funcionan? Te lo explico. Los TEA o trastornos específicos del aprendizaje. Los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué son y cómo funcionan? Te lo explico. Los TEA o trastornos específicos del aprendizaje se clasifican en dislexia, disgrafía y disortografía y discalculia. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultades para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide poder leer de forma precisa y fluida. Las personas disléxicas ven las letras escritas sobre el papel de forma diferente a cómo lo hacen quienes no son disléxicos. Las letras se confunden y parecen fusionarse, y a veces parece que casi se mueven por el papel. Y como es tan complejo para las personas disléxicas entender las palabras escritas, suelen usar métodos de compensación como tratar de leer por intuición, quizás procurando adivinar lo que pone al reconocer solo algunos elementos gráficos de palabras conocidas. Esto hace que la lectura sea posible, pero muy lenta y agotadora. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. Las personas disortográficas tienen dificultades para escribir correctamente las palabras y para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Toda persona disortográfica confunde los sonidos alfabéticos que se asemejan fonética o gráficamente, como por ejemplo F y V, o P y B, u omite algunas partes de la palabra, como por ejemplo la doble consonante, o invierte secuencias de sonidos dentro de las palabras, por ejemplo, cefámoro en vez de semáforo. La disgrafía también es un trastorno específico de la escritura.
Los disgráficos tienen dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. Intenta transcribir este texto con la mano izquierda si eres diestro o con la mano derecha si eres zurdo. Así sabrás, más o menos, qué supone tener un trastorno específico de la grafía. La discalculia es un trastorno específico de la comprensión de la aritmética y de cómo realizar operaciones matemáticas sencillas. Para las personas discalcúlicas, hacer operaciones aritméticas sencillas como contar las vueltas de una compra o calcular cuántas horas faltan para la cena es extremadamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Para entender cómo se siente una persona discalcúlica, intenta imaginar que eres un estudiante de letras que trata de hacer un examen de trigonometría en la Facultad de Matemáticas. No se ha determinado la causa del desarrollo de los TEA, pero parece ser un fenómeno más habitual en algunas familias, lo que sugiere que puede estar relacionado con factores genéticos. Los TEA no se deben a un déficit de inteligencia, ni a problemas ambientales o psicológicos, ni tampoco a déficits sensoriales, sino que dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales involucradas en los procesos de lectura, escritura y cálculo. Imaginemos que, por ejemplo, el proceso de lectura y comprensión de un texto o de una operación aritmética son como un camino por seguir en el que la formación escrita debe ir desde un punto A, o sea, una hoja de papel o una pizarra, a un punto B, es decir, el área del cerebro donde se produce la comprensión y la asimilación de la información en las personas. Sin TEA, la información escrita se lee y recorre un camino relativamente lineal dentro de las redes neuronales del cerebro hasta que se comprende y asimila en el cerebro de las personas. Con un TEA, sin embargo, estas redes neuronales no siguen rutas estándares. Por el contrario, estas rutas están repletas de encrucijadas, desvíos o callejones sin salida. Esto no quiere decir que las personas con TEA sean menos inteligentes o que no sean capaces de entender la información escrita o de contar, sino únicamente que su estructura cerebral hace que el viaje de la información sea más largo y complicado y por tanto las áreas consideradas insignificantes o automáticas, como leer una frase corta o hacer una suma, pueden requerir mucho más esfuerzo, más atención y más tiempo. Este funcionamiento diferente del cerebro es innato y no cambia con el tiempo, por lo que no es posible curarse de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero con el tiempo y las herramientas de apoyo adecuadas, como mapas conceptuales, audiolibros o vídeos, las personas con TEA puedan aprender eficazmente. Estas herramientas funcionan de forma parecida a como lo hacen un mapa o una brújula para un viajero y ayudan a que la información llegue a su destino, lo que permite a las personas con TEA alcanzar los mismos objetivos que los demás. Al tratarse de trastornos específicos del aprendizaje, los TEA suelen diagnosticarse cuando se empieza a aprender, es decir, cuando se empieza a asistir a la escuela. Por ello, es muy útil contar con un diagnóstico precoz que permita a los niños con TEA recibir un plan didáctico personalizado, hecho específicamente para calibrar un plan de estudios adaptado a sus propias características. A veces, recibir un diagnóstico de TEA puede hacer que las personas, sobre todo si son niños, sientan que no son tan capaces como los demás y que no están a la altura. En estos casos, es fundamental recibir apoyo psicológico para hacer el diagnóstico y para lograr un mayor bienestar en el futuro. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Y si quieres ayudarnos a hacer más y más vídeos con más frecuencia, puedes hacer como nuestros seguidores en Patreon y visitar www.patreon.com. Creo que eso ya no era necesario, ¿no? Dale, lo último no era muy necesario. Simón, ya sigámoslo. En conclusión, el trastorno del aprendizaje específico es un desafío significativo que afecta la vida de aquella que lo experimenta. Comprender y reconocer el TEA es fundamental para brindar una intervención temprana y un apoyo adecuado a las personas con TEA. Es importante resaltar la diversidad de personas con trastorno del específico autista porque pueden tener dificultades en el área específicas como la lectura, escritura y matemáticas, y la identificación temprana puede tener un impacto en la vida académica y personal de estos individuos.
También, como sabemos, regresale. Bien. También, como sabemos, los criterios del DSM-5 para los trastornos específicos del aprendizaje proporcionan pautas diagnósticas claras que los profesionales de salud mental utilizan para evaluar y clasificar estos trastornos, para poder ayudar y brindar esta intervención adecuada. Estos criterios, como vimos anteriormente, reconocen la diversidad en las manifestaciones de los trastornos del aprendizaje, permitiendo una evaluación más precisa de las dificultades que enfrenta cada individuo en áreas específicas como la lectura, escritura o matemática. La inclusión de los trastornos específicos del aprendizaje en el DSM-5 destaca la importancia de abordar estas dificultades de manera temprana, permitiendo intervenciones y apoyos adecuados para mejorar la calidad de vida y rendimiento académico de las personas afectadas. También tenemos que tomar en cuenta que la coordinación entre la familia y los profesores es esencial para proporcionar un sistema de apoyo integral que beneficie al individuo que está sufriendo este trastorno. Esto puede ser a través de apoyo emocional, ya sea brindando un entorno emocional estable, ayudando al individuo a enfrentar los desafíos y desarrollar una autoestima positiva, o los profesores también pueden contribuir al bienestar emocional, dando un ambiente comprensivo en el aula y fomentando la participación social. También se puede hacer por la colaboración entre estos dos para la intervención. En la familia puede trabajar de la mano con los profesionales de la salud y la educación para implementar estrategias y ajustes necesarios en casa, y los profesores adaptan métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades específicas del estudiante, promoviendo un aprendizaje efectivo e inclusivo. También una comunicación abierta es vital, porque esto mantiene una comunicación abierta en la familia o en la escuela, porque esto nos ayuda a ver información sobre el progreso del estudiante y participación en planes educativos. Y también los profesores informan a los padres sobre el rendimiento académico y el desarrollo del estudiante, facilitando una colaboración efectiva para abordar estos desafíos. También es importante poder reconocer qué dificultades tiene el bebé al momento del que nace o en el embarazo. Es importante, como se dijo antes, evitar estas toxinas, cosas que pueden hacer daño al cerebro del niño, porque todo lo que consumimos también afecta al bebé. Es importante desde que nace hacer estudios, ver si hay alguna dificultad, tratarla a tiempo, porque si se deja mucho a tardar puede presentarse con más dificultad. Así que es muy importante cuidar al bebé, cuidar el ambiente, cuidar las sustancias en el momento del embarazo para un mejor progreso en su cerebro, en sus habilidades, en sus destrezas, y un acompañamiento también es muy importante, porque con padres descuidados el niño va a seguir presentando lo mismo, no llamarle la atención por ser vago, porque no entiende esto, sino que buscar ayuda, una terapia, para poder saber qué es lo que causa esto y poder ayudar al niño a que tenga un mejoramiento en sus habilidades. Además, es esencial fomentar la conciencia y la comprensión sobre un ambiente educativo inclusivo y la colaboración de los padres con los educadores y los profesionales del área psicológica para crear un sistema de apoyo integral que les permita a los individuos o afectados postergar y alcanzar sus metas adecuadas y personales. Nosotros como estudiantes de psicología tenemos que tomar en cuenta que el papel del psicólogo es fundamental en este trastorno específico del aprendizaje, porque abordar estos desafíos implica implementar enfoques educativos inclusivos, proporcionar apoyo emocional y académico individualizado, además de que aprender esto nos va a poder ayudar a que en la práctica nosotros podamos tratar correctamente al paciente y fomentar la conciencia y comprensión sobre el entorno educativo para crear un ambiente propicio sobre estos trastornos. Creo que me confundí, ¿no? ¿O si queda? Sí, dejémosla hasta ahí. Ya. Ya está. Es satisfecho. Porque en el entorno nos vamos a encontrar con dificultades en el acceso a la información, dificultades como a que el niño puede, por la lectura o la escritura, puede obstaculizar la capacidad del estudiante para acceder a la información de manera eficaz.
También el estigma asociado con los trastornos del aprendizaje que pueden afectar la autoimagen y la autoestima, creando barreras emocionales para el aprendizaje, o la falta de adaptaciones en el entorno educativo como estrategias de enseñanza personalizadas y pueden dificultar la participación y el progreso académico de la persona que está sufriendo. También la ausencia de recursos y apoyos específicos para abordar estas necesidades individuales puede limitar la capacidad del estudiante para superar estas dificultades. También cuando las estrategias de enseñanza no son adaptadas a los estilos de aprendizaje del estudiante, pueden no ser efectivas y aumentar la brecha del aprendizaje. Con esto hemos finalizado la clase. Muchas gracias por la atención brindada a esta clase. Esperamos que haya sido específico, muy claro y que nos hayan podido comprender a la perfección. Esperamos que con esta explicación de los trastornos específicos del aprendizaje les pueda servir un poco en el saber en qué áreas está afectadas, por qué se da, cuáles son las causas y cómo podemos nosotros intervenir. Su presencia en esta clase, esperamos que entendieran qué son, cómo poder clasificarlos, cómo usar el manual de SM5 nos puede ayudar a codificarlos y dar una intervención adecuada para las personas que sufren este trastorno. Además, como estudiantes de psicología o futuros psicólogos o personas que estén viendo esto, que tengan este interés por el ámbito educativo y psicológico, puedan brindar una mejor adaptación y mejor ambiente a estos niños para que puedan superar estas dificultades en el aprendizaje. También esperemos que hayan comprendido mediante los ejemplos sobre los diferentes tipos de trastornos específicos del aprendizaje y que les haya servido de alguna ayuda para que puedan comprender sobre que algunos niños pueden sufrir sobre trastornos específicos del aprendizaje y no es porque no sepan, sino que necesitan ayuda psicológica o necesitan una ayuda preprofesional de la salud. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos.